Bien, vamos a otros temas. El gobierno se ha comprometido a presentar antes del mes de septiembre un proyecto de ley para la condonación del crédito con aval del Estado, el CAE, una de las promesas de campaña del presidente Boric. Vamos a conversar más sobre esta iniciativa, también sobre la cuenta pública que va a realizar hoy el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien ya nos acompaña justamente aquí en la mañana informativa. ¿Cómo está, ministro? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ministro. Bueno, hay varios temas que queremos conversar con usted. Vamos a partir por el crédito con aval del Estado, el CAE, que se ha vuelto un dolor de cabeza en algunos instantes para el gobierno, que ya lleva 2 años al mando de nuestro país. Hoy día, en la cuantificación que se hace, antes de ir a los plazos que usted nos va a decir en septiembre, ¿de qué se trata? ¿De cuánto dinero estamos hablando que involucra todo esto y cuántos alumnos eventualmente son los que necesitan acceder a este beneficio de condonación del crédito? Bueno, esta cifra, si uno considera todo, la masa de recursos de créditos que ha tenido que adquirir el Estado a lo largo de los años, estamos hablando de 9.000 millones de pesos, ¿no? 9 millones, disculpa, de pesos. Luego claro. Luego uno tiene que esto desagregarlo porque efectivamente va a tener que ordenarse todo el proceso en función de una transición. Eso no quiere decir que se contemple en ningún caso que estos 9 billones se resuelvan de un día para otro. Eso evidentemente es parte del diseño y de lo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. Y en total, a nivel de deudores, aproximadamente estamos hablando de más de 1 millón de personas que en distintas etapas, ya sea que hayan desertado, estén aún estudiando o hayan egresado a la educación superior, tienen la condición de tener alguna deuda crediticia, ¿no? Entonces, esas son alrededor las cifras de las que hablamos cuando abordamos este tema. Ya, ahora, ministro, se ha dicho que esto no va a ser universal, que era lo que se planteaba al comienzo. Eso está definido, entiendo. ¿Cuál va a ser el criterio para focalizar? En el fondo, ¿quiénes calificarían, quiénes no calificarían a una eventual condonación de la deuda del CAE? Porque todos estarán con esa expectativa hoy día. Bueno, precisamente... Por supuesto. Precisamente esa es una de las discusiones en las que estamos hoy día con el Ministerio de Hacienda. Claramente, cuando uno habla de principios, ¿no? en esta reforma, el principio de justicia y de progresividad, evidentemente implica que algún nivel de focalización vamos a tener. Naturalmente, yo, tan lejos de septiembre, no podría hoy día adelantar dónde van a estar puestos los énfasis en ese sentido, ¿no? Pero lo importante es que la propuesta que se está trabajando va a contener justamente este principio de focalización, de justicia y de progresividad, que son tan importantes a la hora de desarrollar una política pública, cualquiera sea esta, ¿no? Y por lo tanto va a ser parte del diseño con el cual estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. Perdón que le insistan algo, ministro. Usted dice, no puedo decir los detalles tan lejos de septiembre, pero también uno podría dar vuelta a esa interrogante, decir, ha pasado bastante ya del gobierno y uno se pregunta por qué hasta este momento no hay un proyecto ya presentado, porque esta era una de las principales promesas del presidente Boric, y además con todos los detalles de en qué va a consistir, porque en el fondo todavía no están los detalles de algo que era tan sentido para el gobierno, entendemos. Por una razón muy simple, porque efectivamente esta es una reforma delicada, que es compleja técnicamente, financieramente, que tiene un alto impacto social. De hecho, estamos hoy día discutiendo en el marco de la cuenta pública del Ministerio de Educación sobre CAE, considerando que ayer el ministro de Hacienda simplemente se refirió que el plazo iba a ser septiembre, y esto abrió toda una discusión a nivel nacional respecto a este tema, considerando que el gobierno no ha hecho un nuevo anuncio, solamente hemos reiterado lo que ya se ha sostenido anteriormente. Por lo tanto, tú comprenderás a partir de eso de que entendemos que concita mucho interés y esto es evidente, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy responsables. Tenemos un horizonte temporal, ese horizonte temporal es septiembre, estamos trabajando muy concienzudamente con el Ministerio de Hacienda en cada uno de los elementos que tenemos que resolver. Este no es un proyecto de ley sencillo, no es como para decir, mira, mañana presentamos el proyecto de ley y vamos como sea. No, esto requiere mucho análisis porque tenemos que revisar los instrumentos crediticios, tenemos que revisar la relación con los bancos, cómo se resuelve todo aquello, qué va a pasar precisamente con las preguntas que ustedes nos hacían recién respecto a los deudores, cuál es el nuevo sistema, porque ojo, no estamos hablando solamente de abordar la deuda educativa, también estamos hablando de la construcción de un nuevo sistema de financiamiento que va a reemplazar todos los créditos que hoy día existen. Estamos hablando del Fondo Solidario, Crédito Corfo y también el CAE. Por lo tanto, esto no es algo que tengamos que tomarlo de manera superficial, no es baladí, no es trivial, al contrario, y créeme
que a nosotros nos gustaría poder cerrar este debate lo antes posible. Sin embargo, nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, y lo que hemos evaluado con el ministro de Hacienda es que el tiempo necesario es precisamente lo que nos queda de aquí a septiembre para poder dar cuenta de un proyecto que sea sólido técnicamente, robusto desde el punto de vista fiscal y evidentemente que tenga capacidad de ser una materialización a nivel legislativo desde el punto de vista político. Ya, y más allá de los números, ministro, y del proyecto, mirando esto un poco en clave política, ¿cuánto influye el momentum, el volver a reponer este tema? Porque hoy día la prioridad del país es la seguridad, eso lo ha dicho hasta el propio gobierno, pero el reponer esto y anunciar que a partir de septiembre se va a reponer la discusión del CAE, ¿cuánto tiene que ver la pérdida de apoyo popular que está experimentando el gobierno, que lo demuestran las encuestas? El presidente ha caído en torno al 25%, y además ha habido críticas del propio sector, colegas suyos del Partido Comunista, militantes de ese sector, que han criticado al presidente Gabriel Boric, que se alejó mucho del proyecto original, sobre todo la discusión que hubo hace algunas semanas sobre el perro matapaco y el desconocimiento que hacen hoy día algunas autoridades de la suerte de paternidad, así lo han dicho algunos analistas que han manifestado sobre el tema. ¿Está esa tecla, esa mirada también en esto que va a pasar ahora en septiembre? Para nada. De hecho, si tú miras, para ser justos y rigurosos, este debate se abrió el día de ayer a propósito de una pregunta que le hacen en una entrevista al ministro Marcel. Es decir, no es ni el presidente, no es ningún ministro, ministra, ningún partido de Apruebo Dignidad o de los partidos que conformaban originalmente Apruebo Dignidad. No estamos hablando de algo que haya anunciado el gobierno. Aquí se abrió una discusión a partir de una pregunta que le hacen al ministro Marcel, donde el ministro ratifica algo que ya hemos dicho varias veces anteriormente. Pero nada es casual en política, ministro. Que antes del inicio del debate probablemente elaboró esta teoría o dio esa respuesta el día de ayer. Él es además una persona muy prudente, está a cargo de las finanzas del país. No, de ninguna manera. Yo lo invito a que revisen lo que se ha dicho por parte del Ejecutivo desde la discusión presupuestaria del año pasado, es decir, lo que se discutió a fines del año 2023 para este 2024, y ahí el ministro Marcel hizo el compromiso con los parlamentarios en sala, en la Cámara de Diputados, donde se plantea que este proyecto va a ingresar antes de que se vuelva a dar la discusión presupuestaria para el año 2025. Esto a mí me lo han preguntado, pierdo la cuenta la cantidad de veces que me lo han preguntado desde el año pasado hasta ahora, y hemos dicho siempre lo mismo, es decir, no es algo que nosotros hayamos querido intencionar como discusión, sino que al contrario, acá se instala nuevamente a partir de que al ministro Marcel le preguntan y luego en una pauta de prensa a mí también me lo preguntan. ¿Ministro? Y ambos dijimos exactamente lo mismo. Sí, septiembre es el timing. Entonces yo tendría mucho cuidado, disculpe, con esto termino, tendría mucho cuidado con vincular de manera incorrecta, creo yo, no quiero ponerle ningún otro tipo de voluntad a esa vinculación, a una situación política que es propia de cualquier gobierno con respecto a este anuncio que realmente nosotros hemos tratado de manejarlo con mucho sentido de responsabilidad y por lo mismo no hemos querido entrar en detalle a pesar de las preguntas insistentes que nos hacen regularmente. La única información que nosotros hemos entregado como Ejecutivo es que en el mes de septiembre es el deadline que nos hemos impuesto y ese es el acuerdo que tenemos con el Ministerio de Hacienda para ingresar con este proyecto de ley. Ya, tal vez en esa lectura de que esto podría responder más a hablarle a las bases propias, a ese 30%, que es una teoría que se ha puesto desde los analistas políticos en el último tiempo sobre la mesa, también puede estar alimentada, ministro, porque desde el Estado hay que priorizar recursos, los recursos no son infinitos y hay hoy día un montón de prioridades y dentro de la educación también hay muchas prioridades, hay muchas urgencias. Y ahí le quiero preguntar, ¿por qué es más importante o por qué el Estado debiese destinar esta gran cantidad de dinero, 9.000 millones de dólares, estamos diciendo, a condonar deudas del CAE, por ejemplo, y no, le voy a poner un ejemplo muy cotidiano, a construir más colegios? Usted mismo ha dicho que se requeriría construir unos 300 colegios para poder dar la atención que se requiere hoy día y usted nos aclarará cuál es la cifra. No, hemos tenido un arranque de año donde hay niños que no han tenido matrícula, donde no han encontrado un cupo. Entonces, ¿por qué gastarse esa plata en el CAE y no gastarla en otras urgencias de la educación? ¿Cómo le contesta eso usted a la ciudadanía, en el fondo? Primero porque el diseño no contempla de ninguna manera, y lo dije hace minutos atrás, gastar esa cantidad de recursos, porque lo que estamos viendo es justamente un plan que tiene una transición y una progresión para llegar al resultado que esperamos. Por otro lado, hablamos del principio de progresividad y de justicia, por lo tanto, evidentemente el 100% de esos recursos no es algo que estemos considerando en el corto ni en el mediano plazo se tengan que abordar. En tercer lugar, porque hoy, y esto es súper importante, hoy el Estado está gastando una cantidad impresionante de recursos en poder comprar las carteras y garantizar los créditos tal como lo establece la ley que crea el crédito con aval del Estado. Es decir, estamos frente a un instrumento que
con todo lo que ha permitido a los estudiantes acceder a la educación superior y poder sostenerse, es un instrumento que es ineficiente y que no cumplió los supuestos con los cuales se construyó. Es decir, ha generado más deuda, ha generado una carga y una presión fiscal al Estado que es muy grande, y eso es lo que queremos resolver. Es decir, acá hay un tema de política pública, hay un tema de corregir un diseño de política pública, y esto lo hemos hablado a nivel de expertos, ¿Ministro? lo hemos conversado con exautoridades de distintos gobiernos, y estamos todos conscientes de que es una necesidad del país, más allá del debate sobre la condonación o no condonación de los créditos. Es una necesidad porque el modelo actual no resiste y estamos gastando muchos recursos, y por lo tanto a largo plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, mantener el sistema actual va a ser mucho más caro para el fisco, precisamente en orden de lo que usted está diciendo. Ministro, es decir, de cómo perdón. hacemos más eficiente Sí. el gasto público en educación. Sí, y ustedes de alguna manera, no sé si se hacen cargo, tienen cierta preocupación, hay algún mea culpa de mantener esta expectativa durante todo este tiempo y no aclarar de entrada a quién se le va a condonar, cómo se va a focalizar, pensando en que hasta el 2017 teníamos a la mayoría de los deudores del CAE pagando sus cuotas y tratando de ponerse al día. Y ya el año pasado teníamos más deudores que personas que están pagando. Entonces, evidentemente, al Estado le está costando más plata, evidentemente se ha descontrolado la deuda. ¿No se hacen cargo también de lo que mantener este anuncio y esta expectativa de una eventual condonación ha significado en el comportamiento de pago de las personas? ¿O usted cree que no está relacionado? Yo lamento mucho la intencionalidad de tu pregunta, porque la verdad es que lo que nosotros hemos hecho es estar trabajando permanentemente en el diseño de un proyecto de ley que buscamos sea muy responsable, muy serio, y que logre resolver un problema que es un problema para las personas en primer lugar, pero que es un problema fiscal también. Y estamos trabajando en eso, y eso no es automático, eso es algo que requiere tiempo, requiere mucho trabajo técnico para dar cuenta de algo serio y responsable, porque el impacto que tiene sobre el sistema es grande. Además de que no solamente, insisto, estamos abordando el problema de la deuda, también estamos abordando, y sobre todo estamos abordando la creación ¿Ministro? de un nuevo sistema de financiamiento. Sí, solo para Entonces, aclarar, en esa es que mi dirección, pregunta no tiene una también yo creo que hay que ser intencionalidad. riguroso, Yo porque en estricto rigor... Solo quisiera aclararle que es recojo lo que dicen quiero muchos terminar. expertos, ministro. No Quiero es terminar. con una intencionalidad, es una pregunta Te pido plausible. que, por favor, me dejes terminar. Sí. Te digo que me dejes terminar. Porque, de hecho, cuando salieron los informes en marzo respecto a la cantidad de recursos que tuvo que invertir el Estado para la compra de carteras, fueron más de 350 millones de dólares. De hecho, lo que observamos en ese minuto es precisamente que se plantearon los datos de cómo ha ido aumentando la morosidad. Pero si uno mira las tablas, efectivamente la morosidad tiene un arrastre mucho anterior a este gobierno, mucho anterior al anterior gobierno, incluso al gobierno de la presidenta Bachelet II. Por lo tanto, yo creo que sería muy audaz, por decirlo de una forma elegante, vincular la morosidad a un anuncio respecto al abordaje del problema de la deuda educativa asociado al CAE. Yo diría que eso tiene intencionalidad, evidentemente, porque se intenta establecer una suerte de responsabilidad nuestra. Está implícito en tu explícito en tu pregunta, de si nos hacemos cargo El nosotros análisis que como hacen gobierno muchos de expertos en aún educación, no ministro, cerrar la no discusión. es con intencionalidad. Le estoy preguntando No lo que importa, muchas personas han señalado. ¿No? pero es explícito. Es explícito de todas maneras. Bueno, Entonces, ustedes mira, no ven lo que nosotros relación, vamos a hacer me es ser parece muy que la pregunta es responsables pertinente. y ser responsables técnicamente en dar cuenta de un diseño y de un proyecto de ley que sea sostenible financieramente y que sea técnicamente además muy razonable para que esto tenga respaldo político y podamos llegar adelante una reforma que es necesaria para que el sistema tenga un mejor futuro. Bueno, hay